Nos situábamos a principios del siglo XVI. El mundo conocido se había expandido, pero seguía siendo un mapa incompleto. Dos potencias, Portugal y España, se habían repartido el globo en el Tratado de Tordesillas de 1494. Un meridiano invisible decidía quién podía explorar qué. El bien más preciado no era el oro, aunque también lo buscaban. Era la especia. Clavo, canela, pimienta. Valían más que su peso en oro, y solo se encontraban en un lugar, las Islas Molucas, la especiería, en el lejano oriente. Portugal controlaba la ruta oriental, bordeando África. España, gracias a Colón, apostaba por Occidente. Pero ¿dónde estaban las Molucas en ese mapa dividido? ¿Caían en la zona española o portuguesa? Entró en escena Fernando de Magallanes. Era portugués, un navegante experto y curtido. Tenía una convicción, que existía un paso, un estrecho, en algún lugar del sur del continente americano, que permitiría cruzar al otro lado y llegar a las Molucas por Occidente. Le presentó el plan a su rey, pero fue menospreciado. El rey portugués rechazó su propuesta. Presentó su plan al joven rey de España, Carlos I, el futuro emperador Carlos V. Le prometió no solo una ruta nueva, sino la prueba de que las Molucas estaban en la demarcación española. Carlos, visionario, aceptó la audaz propuesta. La misión no era conquistar, era comerciar y demarcar. Encontrar el paso, llegar a las Molucas, cargar especias y volver demostrando que esa ruta pertenecía a España. La corona financió 5 naos, barcos robustos de comercio, no carabelas ligeras. La Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago. La tripulación era un reflejo de la época, unos 240 hombres. La mayoría eran castellanos y vascos, pero había portugueses, como el propio Magallanes. También italianos, como el cronista Antonio Pigafetta, griegos, franceses e incluso alemanes. Una pequeña Europa en 5 cascarones de madera. Hubo tensiones desde el principio. Los capitanes españoles desconfiaban del líder portugués. Magallanes, severo y reservado, guardaba el secreto de su ruta con celo. Partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Cruzaron el Atlántico y comenzaron a bajar por la costa de América del Sur, pero el paso no aparecía. El invierno austral les sorprendió en una bahía desolada que llamaron Puerto San Julián, en la Patagonia argentina. El frío era atroz, la comida se racionaba y la moral se desplomaba. Aquí ocurrió uno de los eventos más oscuros, el motín. Varios capitanes españoles, Quesada, Mendoza y Cartagena, se rebelaron. Consideraban a Magallanes un traidor que los llevaba a la muerte. Esto no fue una simple pelea. En el siglo XVI, en medio de la nada, un motín era la sentencia de muerte de la expedición. La disciplina lo era todo. La respuesta de Magallanes fue brutal, como lo eran las leyes del mar. Ejecutó a los cabecillas. Fue un acto terrible, nacido de la desesperación y la necesidad de mantener el control. Entre los amotinados que fueron perdonados estaba un tal Juan Sebastián Elcano. Tras meses de espera y la pérdida de la nao Santiago, por fin, en octubre de 1520, encontraron la entrada. Lo llamaron Estrecho de Todos los Santos, hoy conocido como Estrecho de Magallanes. Pero no era un canal fácil. Era un laberinto de fiordos, vientos traicioneros y aguas gélidas. Les tomó 38 días cruzarlo. Durante la travesía, la San Antonio, la nao más grande y con más provisiones, desertó y regresó a España, llevando la falsa noticia del fracaso de Magallanes. En noviembre de 1520, Magallanes emergió a un océano inmenso, desconocido, de aguas tan calmas que lo bautizó como Pacífico. Fue el peor de los bautismos. Creyeron que las Molucas estaban a la vuelta de la esquina. Pero el Pacífico era infinitamente más grande de lo que nadie había soñado. Siguieron 98 días sin tocar tierra. El hambre y el escorbuto, la terrible enfermedad por falta de vitamina C, diezmaron a la tripulación. El cronista Pigafetta describió el horror. No comíamos ya galleta, sino el polvo de ella, lleno de gusanos y que apestaba a orines de rata. Bebíamos agua podrida. Comimos los cueros de buey que cubrían el mástil, incluso serrín.
Pagábamos un ducado por una rata. Tras el horror, llegaron a las Islas de los Ladrones y luego a un archipiélago que bautizarían como Filipinas. Y aquí, Magallanes cometió su error fatal. La misión era comercial, no de conquista. Pero Magallanes, quizás ensoberbecido o buscando vasallos para su rey, se involucró en una disputa local. Intentó impresionar al rey de Cebú atacando a su rival, Lapu-Lapu, en la isla de Mactán. La batalla fue un desastre táctico. Magallanes, confiado en sus armaduras y arcabuces, fue vencido en la playa por un enemigo superior en número y que conocía el terreno. Fernando de Magallanes murió en Mactán. La soberbia y el desviarse de la misión original tuvieron un precio fatal. La expedición quedó descabezada y al borde del colapso. El caos era total. Tras otra traición en Cebú, donde los naturales atacaron a los españoles, los supervivientes huyeron. Eran tan pocos que tuvieron que quemar la Concepción. Quedaban solo 2 barcos, Trinidad y Victoria. Un nuevo liderazgo emergió de las cenizas. Un hombre práctico, un marino excepcional. El vasco Juan Sebastián Elcano, el mismo que había sido perdonado en el motín de San Julián. Bajo su mando y el de Gómez de Espinosa en la Trinidad, por fin llegaron a las Molucas. El objetivo estaba cumplido. Cargaron las naves con el preciado clavo. El regreso era el acto final. La Trinidad intentó volver por el Pacífico, una ruta imposible que fracasó. Pero la Victoria, al mando de Elcano, tomaría la decisión más audaz de todas. Elcano sabía que volver por donde vinieron era un suicidio. Solo quedaba un camino: seguir hacia el oeste, cruzar el Océano Índico y rodear África. Pero esa era la ruta portuguesa. Si los descubrían, serían apresados o muertos. La Victoria debía hacer un viaje de miles de kilómetros sin escalas, navegando, a mar abierto. Lejos de las costas vigiladas por Portugal, fue la huida más larga de la historia. El hambre y el escorbuto regresaron con venganza. Murieron más hombres. El barco era un hospital fantasma. El 6 de septiembre de 1522, casi 3 años exactos después de partir, la nao Victoria entró, desarbolada y haciendo aguas, en el puerto de Sanlúcar. A bordo no venían 240 hombres, venían 18 supervivientes famélicos. Cuando desembarcaron en Sevilla días después, descalzos y con cirios en la mano, fueron a la iglesia a dar gracias. El propio Elcano escribió al rey: «Sépase que hemos descubierto y dado la vuelta a la redondez del mundo». Habían perdido un día en sus calendarios, la prueba irrefutable de que habían viajado con el sol. No fue un acto de conquista, sino el primer acto de globalización. Unió por primera vez todos los meridianos del planeta. Demostró que el mundo era uno. Fue una hazaña de resistencia humana. Estos hombres superaron el hambre, la enfermedad, el motín y lo desconocido. Fue una empresa española. Aunque su líder inicial, Magallanes, fuera portugués, fue la corona española quien la financió, y fue un marino español, Elcano, quien la completó. Esta es la historia de hombres que con las herramientas y la mentalidad del siglo XVI se atrevieron a hacer lo imposible y, en el proceso, nos regalaron el verdadero tamaño de nuestro hogar. Si os ha parecido interesante este capítulo y queréis seguir explorando juntos nuestra historia compartida, os invitamos a suscribiros, darle a me gusta y compartir el video. Vuestro apoyo es fundamental, porque para entender quiénes somos, primero debemos saber quiénes fuimos. Únete a Nexo Hispano.